La vi y me quedé sin aliento. Arya Montgomery estaba al otro lado de la sala con una copa de champán en la mano y mi cerebro dejó de funcionar. No podía ser verdad. Mi vecina en la boda de mi mejor amigo. ¿Qué probabilidades había? Soy Jason, tengo 29 años y trabajo en una agencia de publicidad en el centro. El tipo de lugar donde todo el mundo habla del equilibrio entre la vida laboral y la personal, pero nadie lo consigue. Llevaba allí 2 años. Era gerente de cuentas senior, ganaba bastante dinero e intentaba ascender sin matarme en el proceso. Mis días eran bastante normales. Reuniones con clientes, informes creativos, demasiado café, alguna que otra noche de trabajo hasta tarde cuando alguien se ponía nervioso por una campaña. Me gustaba bastante mi trabajo. Sentía que estaba construyendo algo, aunque aún no sabía muy bien qué era. Arya vivía 2 puertas más abajo. Apartamento 4C. Yo estaba en el 4A. Nos veíamos quizás 2 veces por semana en el pasillo, junto a los buzones, esperando el ascensor. Ella siempre iba bien vestida, siempre parecía tener algún sitio importante al que acudir. Sabía que dirigía algún tipo de negocio de consultoría, algo relacionado con la estrategia corporativa. Pero eso era todo. Era muy reservada, nunca hacía fiestas ruidosas, nunca causaba problemas, simplemente existía tranquilamente en su espacio. Nos saludábamos, charlábamos un poco sobre el tiempo o el aire acondicionado estropeado del edificio. Eso era todo, nada más. Así que, cuando Kevin me invitó a su boda, nunca pensé que la vería allí. Kevin y yo fuimos juntos a la universidad. Estuvimos en la misma residencia de estudiantes durante el primer año. Seguimos siendo amigos después de graduarnos, aunque la vida nos llevó por caminos diferentes. Se casaba con Sophie, una mujer inteligente y divertida que trabajaba como enfermera. La había visto unas 3 veces y me había caído bien desde el primer momento. La boda era a principios de octubre, un sábado por la tarde, en un lugar elegante junto al lago. Grandes ventanales, flores caras, el tipo de lugar que te hace preguntarte cuánto cuestan realmente las bodas. Fui sola. Salí con alguien durante el verano, pero la relación se esfumó en agosto. No me importó. Las bodas en solitario estaban bien. Podías hablar con quien quisieras. Irte cuando te apeteciera. Evitar conversaciones incómodas con la pareja de alguien que claramente no quería estar allí. La hora del cóctel fue típica de las bodas. Camareros paseándose con bandejas de aperitivos, barra libre, grupos de gente riendo y poniéndose al día. Cogí un whisky y encontré a unos amigos de la universidad junto a las ventanas. Estábamos hablando de la nueva empresa de alguien, algo sobre reparto de comida, o quizá era reparto de comestibles. No prestaba mucha atención. Fue entonces cuando la vi, a Arya, de pie cerca de la barra con una pareja mayor, llevando un vestido rojo oscuro que parecía caro. Su pelo estaba diferente de lo habitual, peinado, no solo recogido, parecía relajada, como si hubiera dejado en otro lugar el estrés que solía llevar consigo. Nuestras miradas se cruzaron solo por un segundo. Ella dejó de hablar a mitad de la frase. Su expresión cambió, sorpresa tal vez, y me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Yo le devolví el gesto. Luego, ambos miramos hacia otro lado como si nada hubiera pasado. Volví con mis amigos, pero su conversación me sonaba como ruido. Mi cerebro estaba atascado en una pregunta. ¿Qué hacía ella aquí? Kevin nunca mencionó que conociera a mi vecina. Sophie trabajaba en el sector sanitario, no en consultoría empresarial. No había ninguna conexión obvia. Pasé los siguientes 20 minutos fingiendo escuchar mientras mantenía a Arya en el rabillo de mi visión. Ella se movía por la sala hablando con diferentes personas, riéndose de los chistes. Amigos de la universidad. Vivíamos en el mismo edificio en segundo año. Ella sonrió. Parecía diferente a su sonrisa en el pasillo. Más real. Te prometo que no planeé los asientos. No te habría culpado si lo hubieras hecho. Ella se rió. La pareja que estaba frente a nosotros nos miró. De repente me sentí raro por esto. Mi vecina estaba sentada a mi lado en una boda haciendo bromas. Me parecía normal y extraño al mismo tiempo. La cena fue más fácil de lo que esperaba. Hablamos del lugar,
de lo bonito que estaba todo, de lo que habíamos hecho esa mañana. Cosas seguras, nada demasiado personal. Ella me preguntó por mi fin de semana. Le dije que había ido de excursión y que me arrepentía porque me dolían las rodillas. Me contó que había pasado la mañana discutiendo con su hermano sobre si llevar o no a alguien. ¿Por qué no has traído a nadie?, le pregunté. Probablemente no debería haberlo preguntado, pero se me escapó. Ella ladeó la cabeza. No le apetecía. Las bodas son agotadoras cuando intentas que los demás se sientan cómodos todo el tiempo. Lo entendía. Yo había llevado acompañantes a bodas antes y me había pasado media noche asegurándome de que no se aburrieran. Era más fácil ir solo. Las luces se apagaron. Todo el mundo se giró hacia el fondo de la sala. La música cambió. Cuerdas suaves y bonitas. Los novios comenzaron a caminar por el pasillo. Las damas de honor con vestidos verde claro. Los padrinos con trajes azul oscuro. Kevin estaba al frente, nervioso, con las manos juntas y sonriendo. Entonces empezó a sonar otra música y todo el mundo se puso de pie. Sophie apareció en la entrada. Vestido blanco, velo largo, flores en las manos. Estaba preciosa, pero más que eso parecía segura de haber tomado esta decisión cientos de veces antes, y ahora todos los demás solo tenían que mirar. Sentí ese extraño nudo en la garganta que se te forma en las bodas. No porque estuviera celoso, sino porque ver a dos personas elegirse delante de todo el mundo te hace sentir diferente. La vulnerabilidad, la esperanza. Vi a Sophie acercarse. Vi la cara de Kevin. Entonces Arya se inclinó hacia mí. Su voz era baja pero clara. Dejé de mirar a la novia y la miré a ella. Me giré. Estaba allí, a pocos centímetros, mirándome con ojos firmes, como si llevara tiempo queriendo hacerlo y finalmente hubiera dejado de fingir. No podía pensar, no podía procesar lo que estaba pasando. Todos a nuestro alrededor veían la ceremonia, pero en ese momento nada existía excepto su rostro y mi corazón latiendo demasiado fuerte en mi pecho. Ella mantuvo mi mirada por un segundo más, luego volvió a mirar hacia el pasillo como si no hubiera dicho nada. Yo la seguí, pero ya no veía nada. Mi cerebro se quedó atascado en esas palabras. Deja de mirar a la novia, mírame a mí. La ceremonia continuó, pero me perdí la mayor parte. Hubo reverencias, anillos, risas. Kevin y Sophie se besaron y todos aplaudieron. Yo también aplaudí, pero tenía las manos entumecidas. Mi cerebro seguía repitiendo lo que había dicho Arya. ¿Qué significaba? ¿Estaba bromeando? ¿Hablaba en serio? ¿Me lo había imaginado? Comenzó el banquete. Música, brindis, gente moviéndose en la pista de baile. Intenté actuar con normalidad. Arya se quedó cerca de mí. Hablamos con otros invitados, nos reímos con el discurso del padrino. Comimos tarta cuando la cortaron. Ella parecía estar bien, completamente tranquila, como si no acabara de dar un vuelco a toda mi noche con una sola frase. No dejaba de mirarla cuando no prestaba atención. La forma en que sostenía su copa, cómo reía con toda su cara, la forma en que tocaba el brazo de la gente cuando hablaba con ellos. Ligera, breve, amistosa. Se mantenía un poco apartada de los grupos, observando más que participando. Alrededor de las 9 sonó una canción lenta. Las parejas se dirigieron a la pista de baile. Kevin y Sophie en el centro, abrazados, balanceándose. Las luces se atenuaron. Todo parecía más suave, más romántico. Ariel se acercó, esta vez con voz normal. ¿Quieres tomar el aire?, asentí con la cabeza. Salimos por una puerta lateral que daba a una terraza de piedra. El lago estaba justo allí. Se podía oír el agua moviéndose contra la orilla. Había guirnaldas de luces colgadas entre postes de madera. Había algunos bancos dispersos, pero no había nadie más fuera. Probablemente hacía demasiado frío. La temperatura bajó después de la puesta de sol. Caminamos por el sendero de piedra. Metí las manos en los bolsillos. Ella se abrazó a sí misma. Casi le di mi chaqueta, pero me pareció demasiado cinematográfico. Entonces le pregunté, ¿qué ha sido eso? Ella no fingió estar confundida. No lo sé. Un impulso.
No pareces una persona impulsiva. Normalmente no lo soy. Dejó de caminar y se volvió para mirarme. Te vi hace meses en el pasillo, en el ascensor, la forma en que siempre sujetas la puerta. Me preguntas cómo me ha ido el día. Te preocupas de verdad. La mayoría de la gente no hace eso. No sabía qué decir. Arya, no te estoy pidiendo nada, dijo rápidamente. Solo quería que supieras que te veo. Eso es todo. El agua golpeaba la orilla. La música sonaba en el interior, pero ahora más baja, lejana. No quiero malinterpretar esto, dije con cautela. No lo estás haciendo. Eres mi vecina. Vivimos a 2 puertas de distancia. Lo sé, de repente parecía cansada. Sé lo que eso significa. Lo complicado que podría ser si las cosas salieran mal. Lo he pensado mucho. No tengo una buena respuesta. Miró hacia el edificio. Salí con alguien hace unos años. Alguien del trabajo. Terminó mal. Él hizo una pausa. Él utilizó cosas que yo le había contado. Cosas privadas que lo hicieron difícil. Me enseñó a tener cuidado con en quién confío. Yo no haría eso. Lo sé. Por eso te he dicho algo esta noche. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. Pero la precaución sigue siendo importante para los dos. La creí, la respeté por decirlo, en lugar de fingir que las complicaciones no existían. Un grupo de personas irrumpió en la terraza detrás de nosotros, riendo a carcajadas, claramente después de haber tomado unas copas. Ambos nos quedamos en silencio mientras pasaban, dirigiéndose hacia el extremo más alejado, donde comenzaba el muelle. Cuando estuvieron fuera del alcance del oído, le pregunté, ¿qué quieres? Ella sonrió, pero parecía triste. Sinceramente, no lo sé. Estoy cansada de estar sola, pero también estoy cansada de fingir. Salir con alguien es difícil a mi edad. Todos quieren algo o tienen miedo o se esfuerzan demasiado por demostrar que no tienen miedo, lo cual es peor. Yo lo entiendo. ¿Y tú? No la parte de ser dueña de un negocio, sino la parte de fingir. Sí, he tenido citas en las que me pasé todo el tiempo tratando de averiguar quién querían que fuera. Ella asintió lentamente. Exacto. Nos quedamos allí en silencio durante un rato. La música cambió en el interior, algo alegre. Probablemente la gente estaría bailando en grupos ahora, corbatas aflojadas, zapatos quitados. Deberíamos volver, dijo ella finalmente. Sí. Caminamos hacia la puerta más despacio que antes. En la entrada, ella se detuvo. El lunes será normal, dijo. Nos veremos en el pasillo y fingiremos que esto no ha pasado. Si eso es más fácil. Pensé en ello. Volver a nuestro edificio. Saludos corteses en los buzones, rápidos gestos con la mano en el ascensor, fingiendo que no había pasado una hora repitiendo su voz. ¿Y si no quiero fingir? Ella se mostró sorprendida. Entonces lo resolveremos. Con cuidado, repetí, con mucho cuidado. Volvimos al interior. La noche continuaba. Baile, más bebidas, gente cada vez más ruidosa y desordenada. Kevin y Sophie parecían felices, muy felices, de esa forma que te hace creer en las cosas. Arya y yo nos quedamos cerca el uno del otro, pero no hablamos mucho, solo existíamos en el mismo espacio, conscientes el uno del otro. Alrededor de las 11, la gente empezó a marcharse, abrazándose para despedirse, prometiendo mantenerse en contacto, lo habitual al final de una boda. Arya y yo acabamos en el aparcamiento al mismo tiempo. Conduce con cuidado, me dijo. Profesional, distante, como si volviéramos a ser vecinos de pasillo. Tú también. Me metí en el coche, encendí la calefacción, aunque bajé las ventanillas. Necesitaba aire frío, necesitaba pensar. El trayecto a casa duró 30 minutos. Me pasé los 30 minutos repasando todo. Sus palabras durante la ceremonia, nuestra conversación junto al lago, la forma en que me miró. El lunes por la mañana me desperté esperando que todo fuera diferente. Pero mi apartamento seguía igual. Mi café sabía igual. Mi trayecto al trabajo siguió la misma ruta. Llegué a la oficina y me sumergí en los correos electrónicos, las solicitudes de los clientes, las actualizaciones de las campañas, el caos habitual de los lunes. No vi a Arya esa mañana.
No la oí salir de su apartamento. No me la encontré en el pasillo. El martes por la tarde, fui a mirar el correo. Ella ya estaba allí, de pie junto a los buzones, con su ropa de trabajo. Pantalones oscuros, una bonita blusa, con el aspecto exacto de la consultora de éxito que siempre había supuesto que era. Hola, dijo, con algo en su voz, no incómodo, pero expectante. Hola. Nos quedamos allí, ambos con el correo en la mano, sin movernos hacia el ascensor. ¿Podemos hablar?, preguntó. Mi corazón hizo algo estúpido. Sí, en tu casa o en la mía. Tío, dame 10 minutos. Llamé a su puerta 10 minutos más tarde. Ahora llevaba vaqueros y un jersey. Estaba más relajada, pero seguía pareciendo que mantenía el control. Me dejó entrar. Su apartamento estaba limpio, muy limpio. Había cuadros en las paredes, cuadros de verdad, no posters, libros por todas partes, muebles que parecían caros pero cómodos. Había vida en ellos. Ella sirvió vino. Nos sentamos en extremos opuestos de su sofá, sin tocarnos. Lo del sábado no fue un error para mí, dijo. Directa al grano. Para mí tampoco lo fue. Bien. Ella bebió un poco de vino, pero yo tenía que ser sincero. Tengo mi propio negocio. Mi reputación es importante. Si esto sale mal y vivimos a 2 puertas de distancia, la cosa se complicará rápidamente. Lo sé. Y necesito saber que no solo te interesa por el momento, porque dije algo atrevido en una boda y me pareció emocionante. Pensé en eso durante meses al verla en el pasillo, fijándome en cómo se comportaba, preguntándome cómo sería más allá de los saludos rápidos. Llevo un tiempo sintiendo curiosidad por ti, admití. Simplemente no creía que te interesara. ¿Por qué no? Porque tienes éxito. Parece que lo tienes todo resuelto. Y yo solo soy un tipo que trabaja en publicidad y se olvida de sacar la basura. Ella se rió. Jason, me fijé en ti porque eres amable. Esperas el ascensor cuando llegas tarde. Me preguntaste cómo me había ido el día cuando mi negocio se estaba yendo a pique y necesitaba a alguien que fuera simplemente decente. Eso importa más de lo que crees. Esa noche hablamos durante 2 horas sobre el trabajo, sobre lo que queríamos, sobre todas las razones por las que esto podría salir mal y las pocas razones por las que podría salir bien. Cuando salí de su apartamento, era casi medianoche y aún no habíamos decidido nada, excepto que ambos queríamos intentarlo. Los días siguientes fueron extraños. Nos veíamos en el edificio y actuábamos como vecinos ocasionales. Un saludo rápido, un comentario sobre el tiempo, nada más. Pero luego me enviaba un mensaje tarde preguntándome si estaba despierto y yo iba a su casa y hablábamos durante horas en su sofá. El viernes por la noche, llamó a mi puerta alrededor de las 8. La abrí y allí estaba ella con 2 bolsas de comida para llevar. Pensé que quizá tendrías hambre, dijo. Comimos en mi sofá, comida china directamente de las cajas. Se burló de lo desordenado que estaba mi apartamento. Me defendí diciendo que había estado muy ocupado. No se lo creyó. Después de cenar, se quedó callada. Seria. He estado pensando en lo que estamos haciendo, dijo. Se me encogió el estómago y creo que deberíamos tomárnoslo con calma, mucha calma, no decírselo a la gente del edificio todavía. Veamos si esto es real antes de complicarlo todo. Lo entendí, pero aún así me dolió un poco. ¿Cómo de despacio? No lo sé, unas semanas, un mes, lo suficiente para averiguar si vale la pena. De acuerdo, dije. Lo haremos a tu manera, pareció aliviada. Gracias, pero tengo una condición. ¿Cuál? Tienes que darle una oportunidad de verdad, no solo seguir el procedimiento esperando a que fracase para poder decir que lo intentaste. Ella sonrió. Trato hecho. Las siguientes semanas fueron exactamente como ella dijo, en secreto. Quedábamos en lugares de la ciudad donde nadie del edificio pudiera vernos. Restaurantes tranquilos con luz tenue. Cines en barrios en los que nunca habíamos estado. Una vez condujimos 1 hora fuera de la ciudad solo para visitar un museo de arte sobre el que ella había leído. En el edificio teníamos cuidado. Quizás demasiado. Nos cruzábamos en el pasillo y apenas nos saludábamos. En los buzones manteníamos una conversación mínima. En el ascensor nos colocábamos en lados opuestos, incluso cuando estábamos solos. Me parecía mal,
como si estuviéramos ocultando algo de lo que deberíamos estar orgullosos. A las 2 semanas, me la encontré en los buzones. La señora Jackson también estaba allí, revisando una pila de catálogos. Hola, Jason. La señora Jackson dijo. Hola, señora Jackson. Aria estaba en el buzón de al lado del mío. No nos miramos. ¿Qué tiempo tan agradable estamos teniendo? Continuó la señora Jackson. Me recuerda al otoño en Taiwán. Qué bien, dije, cogiendo rápidamente mi correo. Aria terminó primero y se dirigió hacia el ascensor. Esperé 30 segundos y luego la seguí. La señora Jackson seguía en los buzones. En el ascensor, Aria y yo nos colocamos en lados opuestos. Las puertas se cerraron. Odio esto, dije en voz baja. Lo sé, yo también. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé. Pronto, el ascensor se detuvo en la tercera planta. Aria se bajó, aunque vivía en la cuarta. Lo entendí. No podíamos salir juntos. Esa noche me envió un mensaje. Ven dentro de 1 hora. Cuando llamé a su puerta, la abrió inmediatamente y me hizo pasar. He estado pensando en lo que dijiste, en cuánto tiempo más, y creo que ya hemos pasado el punto de fingir que esto no es serio. Sé que es real. Lo supe desde el segundo día. Respiró hondo. Así que quizás sea hora de dejar de escondernos. ¿Estás segura? No, pero estoy harta de fingir que no me importas cada vez que alguien nos mira. La besé. ¿Y qué hacemos? Se lo contamos a la gente. No hacemos un gran anuncio, pero dejamos de escondernos. Dejemos que la gente lo averigüe. El edificio se va a poner patas arriba. Ella se rió. Oh, por supuesto, la señora Jackson se va a volver loca. Yo me encargaré de tus clientes si surge el tema. Pero, sinceramente, mi vida personal es mi vida personal. Si a alguien le molesta, es que no era el cliente adecuado. La atraje hacia mí. ¿Estás segura de esto? Estoy segura de ti. El resto lo resolveremos. El domingo por la mañana nos reunimos en la cafetería de la Tercera Avenida, la misma a la que habíamos ido en nuestra primera cita oficial. Hacía frío fuera, ya que estábamos a principios de noviembre, y nos sentamos en una de las mesas metálicas de la acera, aunque no tenía sentido. Tengo miedo, admití, de estropearlo todo para ti. Ella dejó su taza de café en la pequeña mesa metálica que había entre nosotros. El viento arreció y ella se ajustó el abrigo. Puede que sí, dijo, pero yo también puedo estropearlo para ti. Ese es el trato. ¿Y si la gente ya no me toma en serio? ¿Y si tus clientes empiezan a dejarte por mi culpa? Entonces son unos idiotas, pero también, sí, eso podría pasar y tenemos que decidir si nos parece bien. Me quedé mirando el vapor que salía de mi taza. Una pareja pasó junto a nosotros, riéndose de algo. Gente normal haciendo cosas normales, no sentada fuera en el frío glacial, tratando de averiguar si su relación merecía la pena. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Te parece bien? Se quedó callada un momento. Luego dijo, anoche hablé con mi hermana. Me preguntó si era feliz y me di cuenta de que lo soy. Por primera vez en años, soy realmente feliz. Así que sí, me parece bien. Pensé en los últimos 2 meses, en las cenas en las que hablábamos hasta que cerraba el restaurante, en la mañana en que se presentó en mi puerta con café porque sabía que había tenido un día difícil en el trabajo, en la forma en que me miraba, como si fuera más que el chico del final del pasillo. Yo también estoy de acuerdo, le dije. Se inclinó sobre la mesa y me tomó de la mano. Entonces seguimos adelante, con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos, repetí. Terminamos nuestro café y volvimos juntos al edificio. Esta vez no nos separamos en el vestíbulo. Subimos juntos en el ascensor y cuando la señora Jackson se subió en el segundo piso, Aria no soltó mi mano. La señora Jackson miró nuestras manos entrelazadas, luego nuestras caras y sonrió. Ya era hora de que dejaran de esconderse, dijo. Después de eso, las cosas se volvieron más fáciles en algunos aspectos y más difíciles en otros. Dejamos de escondernos, pero también dejamos de preocuparnos por lo que pensara la gente. Cuando los vecinos cuchicheaban, los ignorábamos. Cuando alguien dejó una nota en el tablón de anuncios de la comunidad sobre muestras inapropiadas de afecto en las zonas comunes, Aria la arrancó y la tiró a la basura.
Pero el trabajo era diferente. Una semana después de nuestra charla en la cafetería, uno de los clientes más importantes de la zona llamó para cancelar su contrato. No dieron una razón real, solo dijeron que iban a tomar otra dirección. Ella vino a mi apartamento esa noche y pude ver lo mucho que le dolía. Ni siquiera tuvieron el valor de decirme por qué, dijo, paseándose por mi salón. Solo alguna frase corporativa sobre reajuste estratégico. Quizás realmente no se trataba de nosotros, sugerí. Pero ambos sabíamos que eso no era cierto. Yo construí esa cuenta desde cero, dijo ella. 3 años de trabajo. Perdidos porque alguien nos vio juntos y decidió que ya no era profesional. No sabía qué decir. Se sentó en mi sofá y se llevó las manos a la cabeza. Me senté a su lado y le rodeé los hombros con el brazo. Lo siento, le dije, no es culpa tuya, pero lo siento como si lo fuera. Levantó la cabeza y me miró. ¿Quieres terminar con esto? Porque si es así, dímelo ahora. Necesito saber si vas a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. No voy a abandonar, prométemelo. Te lo prometo. Se recostó contra mí y nos quedamos allí sentados en silencio. Afuera, podía oír sirenas a lo lejos y el sonido de la televisión de alguien a través de la pared. La vida normal continuaba mientras la nuestra parecía desmoronarse. Las siguientes semanas fueron una prueba para nosotros. Otro cliente de Aras hizo un comentario durante una reunión sobre cómo parecía distraída últimamente y que tal vez debería centrarse en lo que importa. Ella me lo contó más tarde y pude ver lo mucho que quería defenderse, pero no podía hacerlo sin empeorar las cosas. En mi oficina, las cosas no iban mucho mejor. Me ascendieron, lo que debería haber sido una buena noticia, pero el momento en que ocurrió hizo que la gente empezara a hablar. Alguien empezó a difundir el rumor de que Agia tenía conexiones con la empresa matriz de nuestra agencia y había movido los hilos para mí. No era cierto. Ella ni siquiera había oído hablar de nuestra empresa matriz antes de que yo le contara lo del ascenso, pero el rumor se mantuvo. De todos modos, me enfrenté a la persona que lo había iniciado, Dave, del equipo creativo. Lo encontré en la sala de descanso preparando café. Tenemos que hablar, le dije. Se dio la vuelta con una sonrisa burlona. ¿Sobre qué? Sobre lo que has estado diciendo sobre mí y Aria. No he dicho nada que no sea cierto. Tú no sabes nada de lo que es cierto. Se encogió de hombros. La gente habla, tío. Si no querías que la gente hablara, quizá no deberías haber empezado a salir con alguien tan famoso. Tenía ganas de pegarle. De verdad, pero en lugar de eso le dije, no te metas en mis asuntos. Se rió. ¿O qué? Me alejé antes de hacer algo de lo que me arrepintiera, pero no dejé de temblar hasta que llegué a mi escritorio. Esa noche le conté a Aria lo que había pasado y ella me escuchó sin interrumpirme. ¿Te arrepientes? Me preguntó cuando terminé. Sé sincero. Lo pensé. ¿De verdad? ¿Lo pensaste? No, le dije. Estoy enfadado y frustrado y odio que la gente nos trate así, pero no me arrepiento de ti. Entonces me besó, suave y delicadamente. Y cuando se apartó, estaba sonriendo. Bien, porque yo tampoco me arrepiento de ti. Pero los problemas siguieron llegando. Un mes después, mi casero me dijo que iba a subir mucho el alquiler. Cuando le pregunté por qué, me dio alguna excusa sobre el valor de la propiedad y los precios del mercado, pero yo sabía la verdadera razón. Había visto a Aria y a mí juntos. Ya había hecho comentarios antes sobre mantener el edificio respetable. Ahora estaba tratando de echarme. Se lo conté a Aria y ella inmediatamente se ofreció a ayudarme con el alquiler. No. Haz como se no, Marcus. Manenam, le dije. No voy a aceptar tu dinero. No es caridad. Estamos juntos. Exacto. Y no voy a ser el tipo que vive a costa de su novia. Discutimos sobre ello durante una hora. Ella pensaba que yo estaba siendo terco y orgulloso. Yo pensaba que ella estaba intentando arreglar algo que no era su responsabilidad arreglar. Finalmente ella dijo, entonces ven a vivir conmigo. La miré fijamente. ¿Qué? ¿Que me vaya a vivir contigo? De todos modos, pasas allí la mayoría de las noches. Tiene sentido, es un gran paso. Lo sé, pero te quiero allí.
Y no solo por el tema del alquiler, quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero que tus cosas se mezclen con las mías. Quiero que tengamos un hogar juntos. Pensé en mi apartamento. Pequeño, un poco desordenado, nada especial. Luego pensé en su casa. Limpia, cómoda, llena de arte y libros, y todas las cosas que la hacían ser quien era. Pensé en el café los domingos por la mañana, y en dormirme a su lado cada noche, y en no tener que decir adiós en la puerta. Vale, le dije. Sí, hagámoslo. Ella sonrió, el tipo de sonrisa que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Sí, sí. Se lo contamos primero a su hermana. La llamamos por videollamada y Arya se lo soltó sin más. Jason se va a mudar conmigo. La cara de su hermana se iluminó. Por fin me preguntaba cuándo dejaríais de dar vueltas al tema. No estábamos dando vueltas al tema, protestó Arya. Sí, lo estabais haciendo, pero me alegro por vosotros, por los dos. Después de colgar, Arya me miró y dijo, no ha estado tan mal, a tu hermana ya le caía bien. Le señalé, espera a que se lo contemos a todos los demás, pero resultó ser más fácil de lo que pensábamos. A la mayoría de la gente no le importó. La señora Jackson nos hizo galletas. El chico de enfrente se ofreció a ayudarme a trasladar los muebles. Incluso el administrador del edificio, que había sido frío con nosotros durante semanas, parecía aliviado de que por fin lo hiciéramos oficial en lugar de escondernos. El día de la mudanza fue un caos. No tenía muchas cosas, pero de alguna manera nos llevó todo el día a trasladar todo de mi apartamento al suyo. Transportamos cajas, reorganizamos los muebles, discutimos sobre dónde debían ir las cosas. Al anochecer estábamos agotados y rodeados de cajas medio desempaquetadas. Esto es un desastre, dijo Arya, mirando a su alrededor el desorden. No pasa nada, le dije. Mañana nos ocuparemos de ello, dijo ella riendo. Mañana los dos tenemos que trabajar. Entonces lo haremos el próximo fin de semana. Ella negó con la cabeza, pero sonreía. Pedimos pizza y la comimos sentados en el suelo porque el sofá estaba cubierto de mi ropa. No era romántico ni perfecto, pero me parecía bien, como si estuviéramos construyendo algo real. Esa noche, después de rendirnos con el desembalaje y empujar la mayoría de las cajas a un rincón, nos tumbamos en la cama mirando al techo. Su techo ahora. Nuestro techo. Esto es raro, dije. ¿Raro en el buen sentido o en el malo? En el buen sentido. Solo diferente. Se giró hacia mí. ¿Te estás arrepintiendo? No. ¿Y tú? No. Me cogió la mano bajo la manta. Pero pregúntamelo otra vez cuando dejes los calcetines en el suelo por 10ª vez. Me reí. Trato hecho. Los siguientes meses fueron de adaptación. Vivir juntos significaba ver todas las partes del otro que antes habíamos mantenido ocultas. Ella era obsesiva con la limpieza. Yo era desordenado. Ella quería el apartamento frío por la noche. Yo lo quería caliente. A ella le gustaba el silencio por la mañana. A mí me gustaba la música. Discutíamos por tonterías. El termostato. ¿A quién le tocaba fregar los platos? Si teníamos que comprar verduras ecológicas o si las normales estaban bien. Pero también descubrimos cómo discutir de forma justa, sin gritos, sin sacar a relucir cosas del pasado, solo hablando hasta encontrar una solución que nos convenciera a los dos. El trabajo también se estabilizó. Los rumores se desvanecieron y fueron sustituidos por otros nuevos. Arya consiguió 2 nuevos clientes para sustituir al que había perdido. Yo demostré mi valía en mi nuevo puesto y la gente dejó de cuestionar si me merecía el ascenso. Caímos en la rutina. Los domingos por la mañana, ella preparaba el café mientras yo cocinaba huevos y tostadas. Comíamos en el sofá y leíamos las noticias en nuestros teléfonos. Los jueves por la noche se convirtieron en nuestra noche de cita. A veces salíamos, otras nos quedábamos en casa y cocinábamos juntos. Los viernes por la noche nos relajábamos después de la semana. Ella me contaba lo difícil que era lidiar con algunos clientes. Yo le contaba los dramas de la oficina. Un sábado a finales de primavera, paseábamos por el parque cercano a nuestro edificio. Los árboles estaban en flor y había gente por todas partes.
corriendo, paseando perros, tumbados en mantas sobre la hierba. Era uno de esos días perfectos en los que todo parecía posible. ¿Te acuerdas de aquella boda?, dijo de repente. ¿De qué parte? ¿De cuándo te dije que dejaras de mirar a la novia y me miraras a mí? Sonreí. Sí, me acuerdo. Pensé que lo había imaginado durante un tiempo, como si lo hubiera inventado porque quería que fuera real. Casi no digo nada. Ella lo admitió. Estaba allí sentada viéndote mirar la ceremonia y pensé, déjalo estar, no compliques las cosas. Pero entonces pensé, ¿cuándo voy a dejar de tener miedo? Me alegro de que no tuvieras miedo. Yo también. Me apretó la mano. Normalmente no me arriesgo con cosas así, pero sentí que valía la pena. Caminamos en silencio durante un rato. Un niño pequeño pasó corriendo junto a nosotros persiguiendo un balón de fútbol, riendo. Su madre le gritó que tuviera cuidado. Cosas normales de un sábado. ¿Puedo contarte algo?, le pregunté. Siempre. Esa noche, en la boda, después de que dijeras eso, no pude concentrarme en nada más. Toda la ceremonia, la recepción, todo fue solo ruido de fondo. Solo podía pensar en ti. Ella sonrió. Bien, esa era la intención. En realidad, quería que me vieras, no como la vecina con la que te cruzas en el pasillo, no como la empresaria que lo tiene todo, solo como yo. Yo te veo. Le dije, hace tiempo que te veo. Dejamos de caminar y ella se giró para mirarme justo allí, en medio del camino, con gente caminando a nuestro alrededor. Me besó. No fue un beso rápido, sino uno de verdad, de esos que te hacen olvidar dónde estás. Cuando se apartó, estaba sonriendo. Saudi, no he podido evitarlo. No te disculpes. Seguimos caminando. El sol me calentaba la cara y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Como si todo hubiera encajado en su sitio. No perfectamente, pero casi. Esa noche, volvimos al apartamento y preparamos la cena juntos. Pasta con verduras y demasiado ajo, porque Arya nunca seguía las recetas al pie de la letra. Comimos en el sofá y vimos una película a la que ninguno de los dos prestó atención, porque no parábamos de hablar. Más tarde, mientras nos preparábamos para irnos a la cama, la sorprendí mirándome en el espejo del baño mientras me cepillaba los dientes. ¿Qué?, le pregunté. Nada, solo pensaba. ¿En qué? Se apoyó en el marco de la puerta. En lo diferente que es ahora mi vida. Hace un año volvía cada noche a un apartamento vacío, trabajaba hasta estar demasiado cansada para pensar y estaba convencida de que así iban a ser las cosas. Y ahora te tengo a ti, dejando tus calcetines en el suelo, comiéndote todos los aperitivos buenos y acaparando las mantas por la noche. Ella sonreía y yo no cambiaría nada de eso. Me enjuagué la boca y me volví hacia ella. Ni siquiera los calcetines en el suelo, incluso esos, aunque me reservo el derecho a quejarme de ellos. Nos metimos en la cama y ella se acurrucó contra mí como siempre hacía, con la cabeza sobre mi pecho y mi brazo alrededor de sus hombros. Afuera, la ciudad seguía despierta. Los coches tocaban el claxon, la gente hablaba en la calle, los sonidos de la vida continuaban. Jason, dijo en voz baja, sí, gracias por no rendirte. Cuando las cosas se pusieron difíciles con los vecinos y los clientes y todo eso, gracias por quedarte. Te dije que lo haría. Lo sé, pero aún así. Gracias. Le besé la cabeza. Tú lo vales. No dijo nada más, pero sentí su sonrisa contra mi pecho. Nos quedamos allí tumbados en la oscuridad, cómodos y tranquilos. Esta era mi vida ahora, nuestra vida. Compartir un apartamento con alguien que me veía tal y como era realmente. Alguien que se había arriesgado por mí en una boda cuando podría haberse quedado callada. Volví a pensar en ese momento. La ceremonia, las luces atenuándose, todo el mundo de pie y Arya inclinándose hacia mí con esas 6 palabras que lo empezaron todo. Deja de mirar a la novia. Mírame a mí. En ese momento, me pareció arriesgado y emocionante, y quizá un poco loco. Pero ahora, tumbado aquí con ella en el apartamento que compartíamos, me parecía lo correcto, como si siempre hubiera tenido que ser así. No por el destino ni por ninguna de esas cosas de las que habla la gente, sino porque ambos lo habíamos elegido.
Ambos decidimos que la otra persona merecía la pena a pesar de las complicaciones, los cotilleos y las conversaciones difíciles. Ella se durmió primero. Lo noté por su respiración, lenta y constante. Me quedé despierto un poco más, pensando en dónde habíamos estado y hacia dónde íbamos. En todos los pequeños momentos que habían llevado a esto. El café que me trajo cuando estaba estresado. La noche en que la hice reír tanto que lloró. La mañana en que nos despertamos enredados y no queríamos movernos. No era perfecto. Seguíamos discutiendo por el termostato. Ella seguía enfadándose cuando yo olvidaba